Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompañe nuevamente. Esta semana se dio un proceso que pocos creían, sin embargo se logró la candidatura única y Eugenio Ruiz Orozco se convirtió en el presidente del Club Atlas, un club que está en el ADN de los tapatíos, como dijo el propio Eugenio Ruiz Orozco, a quien me da mucho gusto recibir y agradecer que haya aceptado la invitación aquí para venir a charlar al estudio de Milenio Televisión. Eugenio, bienvenido. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a hablar obviamente del Atlas y de la política, dos de tus grandes pasiones. Este hombre, un político que ha estado en las grandes ligas de este país, también un exalcalde, el exalcalde tapatío que fundó el Zoológico Guadalajara, que también está cumpliendo, ¿qué? 25 años. 25 años. Sí. Y un político también muy experimentado que resolvió con mucha prestancia haber sido el primer candidato del PRI que perdió la gubernatura por allá en 1995. Ya 18 años el PRI ya está de vuelta, también platicaremos de eso. Claro. Pero vamos empezando por lo nuevo. ¿Cómo recibiste al Club Atlas? Uno también de tus anhelos, ¿no? Sí, claro. Sí, en honor a la verdad, sí era una aspiración. Lo recibí con mucho optimismo. Lo recibí consciente de que es una oportunidad, de que es un reto, de que como todas las cosas tiene activos y tiene pasivos. Pero bien lo dices, forma parte del ADN de la ciudad. Tú no puedes... Muy buena frase esa. Sí. Esa que dijiste cuando tomaste protesta, sí. ¿El lunes pasado o el martes? El lunes en la tarde, en la noche. Sí, es que Guadalajara, como algunas otras instituciones, en este caso el Atlas, forman parte de nosotros. Desde que nacimos, parte de nuestro mundo cotidiano. Y es además reflejo de muchas de las circunstancias, condiciones y formas de ser. Ahí se reflejan rutinas y hábitos del tapatío. Impresionantes, sí. Pero es un club con muchos activos. Muchísimos. 3 clubes. Sí. Amplios. Sí. ¿No? Tenemos, somos un club rico con problemas de pobre. Esto es, nuestra infraestructura es muy buena. Tenemos efectivamente 3 clubes espléndidos, Colombo, Chapalita y el Atlas Country. Pero frecuentemente tenemos los problemas de la gente con escasos recursos, flujo. Entonces, por eso te decía, somos un club rico con problemas de pobre. A ver, explícanos, Eugenio, ¿el equipo de fútbol se come las cuotas de los socios del club al revés o el club o el equipo de fútbol le da recursos al club? ¿Cómo está? No, hay una asociación virtuosa, te diría. Ordinariamente el club o los clubes viven y prestan un servicio a través del pago de cuotas, ¿no? Ahí tenemos asociados suscriptores. Y el fútbol debe vivir, básicamente, y al final lo hace de sus propios ingresos. Eventualmente sí hay apoyos de los entradas al estadio, patrocinios, sí. Esquilmos, sí, transferencias de jugadores. Sí. Esos son básicamente los ingresos que obtiene el fútbol. ¿Qué piensa el colectivo? El Atlas genera muchos jugadores, tiene una gran cantera, pero siempre los vende, nunca deja que maduren y por eso tenemos 51 años sin título. Te digo tenemos porque yo también soy rojinegro. Sí, fíjate que ese es un tema endémico en el Atlas, su fragilidad económica que frecuentemente conduce a vender a jugadores que no han suficientemente madurado y que podrían después ser muy buen negocio para ellos y para la institución. Esa precariedad es uno de los temas que tenemos que resolver. Porque además generan jugadores que venden, que están en Europa, pero que todavía no les pagan. Sí, caso de Guardado, ahí siguen ahí dando abonos. La Coruña, ¿cuánto les debe la Coruña? No tengo el dato, pero sí, efectivamente todavía no acaba de Coloto, se les debe una Coloto, creo que también. Sí. Hay algunos pagos que no han sido suficientemente cubiertos. Pero bueno, esa es la realidad. Y yo creo, Jaime, que en esto de ahí tienen que partir. ¿Cómo estamos? Revisar los activos, fijar metas y replantear en algunos casos, bueno,
desde el punto de vista estructural o incluso de los componentes humanos, pues hacia dónde vamos. Yo creo que el club tiene un futuro muy importante. Te decía hace ratito que vamos a cumplir 100 años y que eso nos da oportunidad. Sí. ¿Qué puede esperar la ciudad, los rojinegros, de el cumplimiento de los 100 años del Club Atlas por ahí en agosto de 2016? Nosotros tenemos ya fijados grandes objetivos, tendremos que aterrizarlos también. El primero es resolver el tema financiero. Mientras nosotros no resolvamos ese tema, vamos a seguir viviendo en condiciones difíciles. A veces los propios jugadores se incomodan. El fisco. El fisco, sí, que ese es uno de los Hacienda los visita seguido, les acaba de quitar el camión en plena liguilla. Ahí hay un tema estructural, mira, prácticamente todos los equipos del país de fútbol son sociedades anónimas. Nosotros seguimos trabajando como asociación civil, porque en su origen así fue. Y tenemos que replantear nuestra forma jurídica, porque Hacienda dice es que ustedes están realizando actos mercantiles. Entonces no debe haber espíritu de lucro en las asociaciones civiles, cosa que así es. Sin embargo, dice, en el deporte, en el fútbol, van al estadio, pagan esto y lo otro, y hay operaciones. Entonces, siempre hay una zona de conflicto que tenemos que resolver definitivamente, porque nosotros debemos cumplir con nuestras responsabilidades como institución y con el gobierno. Pero eso implica pues, que tenemos que readecuarnos. Vas a ser entonces el presidente rojinegro del centenario. ¿Me toca? Bueno, sí, claro, yo espero estar aquí. ¿Ahí ya hay un plan de festejos, de acciones, de actividades? No, apenas tenemos 2 días. Y aun cuando, bueno, no podemos negar que tenemos un conocimiento largo de la existencia de nuestro club y de sus problemas, todavía apenas nos estamos acomodando en la silla. Incluso no hay todavía claridad de los estados financieros del club, ¿o sí? No, estamos ahorita en el acto de entrega-recepción, estamos revisando todo. Bien, es un mundo que afortunadamente en ese sentido está ordenado. ¿El mundo del fútbol en México cómo está? Esa es una buena pregunta. Ahora con el tema de los entrenadores nos ha tocado ver, ahí es un mundo en el que los procesos de formación de recursos humanos yo creo que están lentos. Tenemos una poca oferta de entrenadores. En términos generales, los entrenadores no son muy jóvenes. Y son los mismos. Son los mismos. Que están reciclados, aparecen en un equipo, luego en otro. Sí. Hay entrenadores que han estado hasta en 4 equipos. Sí, yo creo que, te digo, yo apenas me estoy aproximando en algunos temas, pero me ha llamado la atención que la oferta de entrenadores es muy baja. ¿Sigue sin definirse quién va a ser el entrenador de Atlas? Sigue sin definirse, porque yo planteamos como tesis generales de trabajo, o nosotros volvemos los ojos a la cantera y contratamos un entrenador que no solo dirige el primer equipo, sino que forme parte del proceso de desarrollo de recursos humanos, o contratamos uno que resuelve el problema de los puntos, porque en honor a la verdad el descenso no está superado, todavía hay... Se mejoró mucho en la temporada que terminó, sí, aunque nos sacaron luego a la primera en la liguilla. No, es que en el tema del descenso son 9 puntos prácticamente los que nos separan de los últimos lugares. Ese es un tema que sí obliga a la reflexión. En alguna medida se desatendió un problema de formación de canteranos por garantizar la permanencia. Hoy tenemos que combinar la permanencia con desarrollo, y en ese aspecto hay mucho que hacer. ¿Habrá que parar la contratación de jugadores hasta que llegue el entrenador o...? No, ese es uno de los activos importantes que hemos recibido. Hay un equipo ya estructurado, la plantilla está bien, posiblemente habrá que agregarle 1 o 2 jugadores, pero tenemos un equipo competitivo. Tomás Boy, ¿por qué no se quedó? ¿Ya no alcanzó para pagarle?
No, él tomó la decisión. Yo creo que hizo una decisión inteligente en términos estrictamente personales. Logró una marca en puntos que jamás se imaginó y que va a ser muy difícil que la vuelva a lograr. 34 puntos es una gran campaña, y en ese sentido pues él se revaluó, y evidentemente debe haber instituciones con condiciones económicas mucho más propicias para él. ¿Ya listo para ir a las reuniones de la Federación Mexicana de Fútbol y entrar a ese mundo? Sí, con cierta curiosidad, ¿verdad? Sí. Porque se mueven muchas cosas en esas reuniones. Sí, me imagino que sí, porque ahora el tema del fútbol también implica para los propietarios un estatus, ¿no? No cualquiera puede tener un equipo de fútbol. Claro. Entonces, sí debe haber ahí conductas que deben ser atractivas para el observador. ¿Y te va a seguir quedando tiempo para observar la política? Sí, claro, me va a sobrar. Es más, vas a estar ahí cerca. No, la política, pues tú sabes que ha sido el eje de mi vida, y la observación, pues lo pienso incluso como una obligación, ¿no? Siempre has estado cerca sí. Del PRI de la oposición, y hoy más del PRI del regreso al poder. Se van a cumplir los 100 días del gobierno de Jorge Aristóteles. ¿Cómo lo has visto? Bien, en una sociedad distinta. Porque miren, las experiencias de gobierno que yo tengo, pues ya lo señalábamos, hace 25, 20, 15 años. La sociedad ha cambiado enormidades. Por las tecnologías, por el acceso a la información. Y porque además yo sí creo que hay un crecimiento en el estado de ánimo y en la conducta de los ciudadanos. Son mucho más demandantes, son mucho menos permisivos, obviamente tienen un mayor nivel de conciencia de lo que valen. Hoy al político se le exige más, sí. Se le observa más. Sí, evidentemente. Y eso hace un espacio para el trabajo político mucho más complejo. Bueno, lo acabamos de ver en el espectáculo que nos dio la señora senadora de Quintana Roo, ¿no? ¿Quién se imaginaba? Eso podía haber sucedido 1000 veces. Todo el mundo estaba ajeno de él. Y hoy resulta que te la ponen en cámaras, y en cámaras que tú no ves. A ver, las redes cada día van a ser el antídoto contra la prepotencia. Sí, yo sí creo que eso, y ese es un cambio verdaderamente impresionante. En este momento, claro, corres el riesgo de que se abuse, pero en este momento el sensor más importante de la sociedad es el aparatito que todo el mundo saca, que te filma, que te graba, y que dice: en este momento el señor está en Milenio, está con Jaime, lero. Y ¿sabes qué? Es que eso no existía. Y hoy es lo cotidiano. El famoso Facebook, las redes sociales son impresionantes. ¿A qué obliga al político esta nueva circunstancia? A ser mejor, a ser honesto, a ser eficaz, a hablar con la verdad, a conducirse en términos de rectitud. Yo creo que ahorita no lo estamos viendo, pero dentro de posiblemente 10 años van a ser diferentes. Porque si no van a ser diferentes, hay un sensor social que los va a castigar. ¿Y ves en esta sintonía a tus compañeros de partido? Yo creo que todos tienen problemas de adaptación, o todos, bueno, yo iba a decir tenemos, pero ya no ando como que no. Yo creo que todos los partidos tienen problemas de adaptación, porque no son estrictamente problemas de adaptación estructural, son problemas de adecuación psicológica de las personas al mundo contemporáneo. Lo que sucedió ayer en el caso de esta señora senadora no es un problema del PRD, es un problema de ella, que tiene un efecto político y que obliga a los coordinadores a decir: oigan, no, es que eso no se vale, ¿no? A replantear las reglas de relación. Y es una política del PRD, además. Sí, claro. Sí, bueno, entonces ahí le toca un día al PRI, otro día al PAN, otro día al PRD. Porque en el fondo lo que tiene que cambiar, si queremos que cambie la política, tiene que cambiar los políticos. Te tendremos que volver a invitar para platicar ahora menos del Atlas y más de política. Ay, ¿Quedamos comprometidos? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, por lo pronto, muchas gracias y mucha suerte en esta
fase de dirección del Club Atlas, que yo coincido contigo, está en el ADN de los tapatíos y que requiere de un gran papel de liderazgo. Sí, vamos a ver cómo nos va. Yo confío en que nos va a ir muy bien. Y si usted no tiene ese inconveniente, aquí seguiré visitándote en esta casa editorial con la que tenemos mucha simpatía. Por supuesto, siempre serás bienvenido. Gracias, Gracias, Eugenio. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.